Todos conocemos la clásica imagen del átomo, un núcleo esférico orbitado por otras esferas más pequeñas. A esta imagen se le conoce como el modelo de Rutherford y la podemos encontrar en textos escolares o en artículos y videos de internet. Esta imagen nos invita a pensar que todo está formado por estas pequeñas unidades. Sin embargo, esta imagen no solo no es una representación adecuada de un átomo, sino que nos puede engañar sobre sus verdaderas y fascinantes propiedades. Para entender mejor cómo es realmente un átomo, debemos entender qué es un átomo y en ese respecto, el clásico modelo es útil. Lo primero es que los átomos no son la unidad más pequeña de la materia, como usualmente se piensa. En realidad, solo es la unidad más pequeña en la que puede ser dividida la materia sin que libere partículas eléctricamente cargadas. Es decir, hay partículas más pequeñas que los átomos. Estas partículas forman a los átomos. Los átomos están compuestos por tres tipos de partículas: los protones, los electrones y los neutrones. El centro del átomo, conocido como núcleo, está conformado por protones y neutrones. Los protones son partículas con carga eléctrica positiva, mientras que los neutrones tienen carga neutra. La cantidad de protones que forman un núcleo determinan las propiedades químicas de un átomo. En simple, determinan de qué elemento es el átomo. Así, por ejemplo, un átomo de carbono tiene 6 protones, un átomo de nitrógeno tiene 7 protones y un átomo de hidrógeno tiene solo un protón. Por otro lado, los neutrones no afectan las propiedades químicas del átomo, pero sí su masa. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno tiene solo un protón, pero puede tener 1, 2 o ningún neutrón. Así, cuando tenemos átomos con un mismo número de protones, pero con diferentes números de neutrones, decimos que estos son isótopos de un mismo elemento. En el caso del hidrógeno, tenemos 3 isótopos: el protio, con un solo protón, el deuterio, con un protón y un neutrón, y el tritio, con un protón y 2 neutrones. Por último, tenemos los electrones. Los electrones son partículas con una carga eléctrica negativa. Al tener una carga eléctrica negativa, son atraídos por los protones, tal como el polo positivo de un imán atrae al polo negativo de otro imán. Así, los electrones se mantienen orbitando alrededor del núcleo. Ahora, si bien hemos utilizado el modelo clásico para explicar las partes del átomo, no debemos imaginarnos al átomo de esta forma por varias razones. ¿Por qué? Porque nos da una imagen errónea de cómo son los átomos. Primero, porque los protones y neutrones, a su vez, están formados por otras partículas llamadas quarks. Por otro lado, porque nos hace imaginar que toda la materia que existe está formada por pequeñas bolitas apiñadas unas con otras de tal forma que llenan un espacio. Por ejemplo, nos imaginamos una pelota de béisbol con un montón de bolitas diminutas juntas y que en conjunto llenan un espacio esférico. Sin embargo, en realidad, los átomos son casi totalmente vacíos. Si nos imaginamos que los protones y neutrones del núcleo de un átomo fueran del tamaño de granos de arroz, la distancia que habría entre los electrones y el núcleo sería la distancia que hay entre la media cancha de un estadio de fútbol y las graderías. El segundo problema de la imagen clásica es que nos da una idea errónea de cómo orbitan los electrones alrededor del núcleo. Así, nos hace pensar que los electrones orbitan como si fueran planetas alrededor de una estrella. Sin embargo, esto es imposible. Imaginemos que tenemos una rueda de bicicleta y la impulsamos para que gire. Mientras está girando, la metemos al agua. Ya dentro de esta, veremos que poco a poco la rueda empezará a perder energía e irá frenando. Algo similar debería suceder con los electrones del modelo de Rutherford al girar alrededor del átomo. Al estar acelerando dentro de un campo magnético generado por los protones, estos perderían energía
y finalmente serían atraídos completamente hacia el núcleo. Sin embargo, esto no sucede. El modelo de Rutherford no puede explicar por qué. Fue Erwin Schrödinger quien logró resolver cómo orbitan los electrones alrededor del núcleo de un átomo. Para esto utilizó la mecánica cuántica. Sin embargo, según esta teoría, las partículas como los electrones no tienen que tener una posición en el espacio determinada ni tampoco ir a una velocidad concreta. Así, la mayoría de veces estas propiedades pueden estar indeterminadas. Así, no debemos imaginarnos a un electrón como si fuera una bolita que sigue un camino, sino que en realidad el electrón no tiene una posición definida en el espacio. Actualmente, los científicos expresan esta indeterminación como una nube, como los modelos que te presentamos en pantalla. Lo que estas nubes representan es el grado de indeterminación en la posición que tiene el electrón. En otras palabras, nos dice en dónde es más probable que encontremos al electrón si lo forzamos a definir su posición. A más intenso el color, es más probable que encontremos a los electrones en esa posición. Sin embargo, en condiciones normales, el electrón no tendrá una posición determinada. Esto suena extraño, sin embargo, ha sido probado por muchos experimentos. A estos modelos los llamamos orbitales. Como ves, no existe una sola forma de representar a los átomos. Dependiendo de las propiedades de este, las probabilidades de encontrar a los electrones cambiará radicalmente. Así funciona el curioso y extraño mundo de los átomos, con muchos secretos aún no resueltos. Si te gustó este video, visita enterarse.com y no te olvides de ayudarnos compartiendo nuestro contenido.